Buenos días, ¿cómo están? Soy Tere Iturbe. Estoy aquí transmitiendo desde la Ciudad de México y bueno, el propósito de nosotros es compartir la palabra del Señor. Tenemos esa visión como congregación Tierra Shalom que Dios en su gracia nos está llevando a ser iglesia con un pequeño y hermoso rebaño que definitivamente proviene del corazón del Señor. Y bueno, nuestro propósito en esta mañana es compartir, hablar a las mujeres de Jesucristo, de Jesús, y tú me puedes decir por qué tanto los cristianos o los que se hacen llamar cristianos, tanto Jesús, Jesús y Jesús y Jesús. Bueno, es porque Jesús, solo Jesús salva. Entonces, en esta mañana el título de esta serie, que si Dios en su gracia nos permite dar este estudio, es conociendo a Jesucristo el amado, conociendo a Jesucristo, el hombre más valeroso, el hombre que ha dado todo por nosotros, incluso su vida. Entonces, por eso es el propósito de estudiar y conocer más acerca de este varón. Y bueno, para ello nos dejó el Señor la palabra, la Biblia. La Biblia, si tú tienes una Biblia por ahí a tu mano, tómala y empieza a leer y bueno, busca un lugar donde reunirte, donde te enseñen a estudiar la Biblia, y esa es una de las funciones de la misión del trabajo de Tierra Shalom y de muchas congregaciones que Dios en su soberanía nos ha permitido estarnos reuniendo. Y bueno, pues vamos a iniciar con una pequeña oración para que sea el Señor el que nos lleve en esta mañana, el Espíritu Santo. Sobre esto vamos a hablar también en este estudio para mujeres. Vamos a orar. Dispón tu corazón ahí.
Padre Santo, en el nombre de Jesús, Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, mi Dios y Señor, gracias Señor, gracias porque nos has salvado, Señor, te has presentado a nuestras vidas de una manera maravillosa, Señor. Gracias por habernos elegido, Señor, en medio de tanta pecaminosidad que teníamos, Señor. Gracias por habernos salvado y rescatado, perdonado nuestros pecados. Creemos que tú eres el Dios. Creemos que Jesucristo es tu Hijo, el enviado, el prometido, Señor. Y en esta mañana te pedimos, por favor, que a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos guíes, nos ilustres, Señor. Que sea tu precioso Espíritu, Señor, el que hable, Señor, a través de tu sierva. Por favor, Señor. Queremos, Señor, escuchar tu voz. Queremos, por favor, entender tu palabra, que es la Biblia, Señor. Y sabemos que sin el Espíritu Santo no es posible, Señor. Y es por eso que hoy, Señor, delante de ti, Señor, nos presentamos con todo nuestro corazón para pedirte que nos uses, que perdone nuestros pecados y nuestras ofensas, porque continuamente, Señor, hay algo, Señor, que quiere, Señor, y nosotros permitimos hacer separación. Y perdónanos en el nombre de Jesús. Nos ponemos en tus manos, que tu Espíritu Santo se manifieste en este lugar, Señor, porque dice tu palabra, Señor, que tú estás en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor, ya que habemos más de 2, más de 3 personas reunidos, Señor. Te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Bueno, pues bienvenidos, bienvenidas a las que se estén conectando a este estudio de mujeres. Les vuelvo a decir, soy Teri Turbe y estoy muy contenta de compartir con ustedes la palabra del Señor. Vamos a iniciar con esta serie, nos vamos a llevar varios, si Dios nos presta vida, permite Él, nos vamos a llevar varios jueves estudiando, conociendo a Jesucristo el amado. Y vamos a iniciar hoy en este tema que es el primer estudio, la preexistencia de Jesucristo. Y bueno, nosotros nos conocemos o nos damos a conocer como cristianos. Esa lo vamos a ver en la siguiente clase, pero es importante que lo toquemos ahorita. Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el ungido. Y se le nombra así a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Cristo en griego es Christos. Ajá, es con J, Christos. J-R-I-S-T-O, acento en la O y S. Y quiere decir ungido. Entonces, Cristo es el ungido de Dios. Y en hebreo es la palabra Mashiach. Es M-A, acento, S-H-I-A-J. Mashiach. Mashiach se pronuncia así. Esto significa Mesías. Mesías. Entonces, Cristo es el ungido. Jesucristo ya conjunto es el Mesías ungido. Ajá. Entonces, este título es el título oficial de Jesús de Nazaret. Ajá. Que lo designa como el Mesías, como el prometido en el Antiguo Testamento. Y es que hemos visto, perdón, en el Antiguo Testamento está compuesto por una serie de libros que el Espíritu Santo soplaba, daba aliento, dictaba a hombres temerosos de Dios la palabra del Señor. Eso lo vamos a ver también en otro estudio, si Dios permite. Entonces eran hombres que temían a Dios, eran hombres elegidos de Dios, por Dios, y fueron hombres especiales que Dios, el Espíritu Santo, les dictó la palabra. Y la verdad es que gracias por esas benditas personas valientes que ahora podemos disfrutar de las Sagradas Escrituras. De ese modo podemos conocer ahora al Señor. Y es que en realidad ese era el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios, que tú y yo conozcamos de Él, que tú y yo conozcamos de los grandes tesoros que Dios tiene para nuestra vida. Y bueno, aquí en el Antiguo Testamento son varios libros, que también si nos lo quieres buscar, ya dimos el estudio de toda la serie, de toda la biblioteca que compone el Antiguo Testamento. Ajá. Pero en los pequeños profetas habla precisamente del enviado, en Isaías, que es uno de los grandes profetas. Ajá. Entonces en varios libros del Antiguo Testamento ya se anunciaba, en Salmos. Hoy vamos a tocar
unas porciones de la escritura en donde Salmos, el Señor ya anunciaba la venida del ungido, que es Jesucristo. Pero vamos a ver qué es la preexistencia de Cristo. Esta palabra de preexistencia es la doctrina de que Jesús existió. Esta palabra existió no quiere decir que está marcado en el verbo pasado, de ninguna manera. Esa palabra existió es una palabra que permanece, existió, o sea, de que existe, de que está vigente. Ajá. Entonces, esta es una doctrina de que Jesucristo, de que Jesús existió desde antes de que los cielos fueran hechos. Ajá. Desde antes de su concepción, quiere decir que Jesucristo ya era, ya es y ya será eterno. Esto es lo que queremos estudiar esta mañana con la guía del precioso Espíritu Santo. Y bueno, es importante que nosotros empecemos a ilustrar esto, y qué mejor que con la palabra misma. Y a nosotros en particular nos gusta respaldar todo esto con versículos. Yo puedo darte una teoría, yo puedo darte lo que yo entienda respecto a este estudio, pero esto no tiene sentido. Lo importante es que sea la palabra del Señor y el Espíritu Santo el que nos convenza. A través de las Escrituras el Señor nos habla, y mientras más pasajes puedas sostener siempre tu estudio, tu predicación, tu devocional, es mejor. Entonces acompáñame por favor a Juan 8, Juan 8:58, que está en el Nuevo Testamento. Fíjate lo que dice la Escritura. Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Lo voy a volver a leer. De cierto, Jesús les dijo: de cierto os digo, que antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esta misma palabra yo soy, bueno, se le atribuye también a Dios. Dios es el yo soy. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a entender a través, insisto, a través del Espíritu Santo, que Jesucristo es Dios. Y esto lo vamos a ver con la preciosa palabra. Por favor, acompáñeme a Juan 1:1. Está unos versículos antes. Juan 1:1. Quiero que vea, por favor, usted en su Biblia lo que dice. Juan 1:1 dice: en el principio, perdón, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra era no quiere decir que ya pasó, no. Se refiere a que era en la cuestión de que era desde el inicio, desde antes de la era de toda humanidad, antes de toda creación. Y dice nuevamente: en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Ajá. Perdón, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El verbo se refiere a Jesucristo. El verbo se refiere a Jesucristo. Entonces quiere decir que el verbo era Dios y el verbo era con Dios, quiere decir que son uno. Para esto quiero también que veamos otra porción. Si me quiere acompañar, por favor, a Apocalipsis. A Apocalipsis 1. Quiero que veamos estos pasajes que de verdad son muy, muy importantes. Apocalipsis 1:8 dice la Escritura así. Dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y esta porción nos regresa a Juan 1:1. Entonces, nosotros aquí ya estamos constatando, dice aquí que Jesús es el yo soy. Porque aquí en Juan 8:58 dice: antes de que Abraham fuese, yo soy. Y esta escritura la vemos también en Éxodo 3:14. En cuando Jehová está hablando, le está dictando, le está llamando a Moisés, dice: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. Pero estas porciones nos describen desde mucho antes de Abraham, mucho antes que Moisés. Entonces aquí esta escritura es muy importante. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. ¿Y quién es el Señor? Jesucristo. Jesucristo. Dice: el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, si estamos estudiando estas pequeñas porciones,
Yo te voy a decir una cosa hermosa, tú que me estás viendo por ahí. La preexistencia de Jesucristo. Jesucristo es un varón que vino en carne, se reencarnó, vino aquí, bajó, se despojó de su reinado para que nosotros pudiéramos tener un acceso al Padre. Entonces, ¿por qué decimos, ya vamos entendiendo un poquito más por qué Jesús y por qué siempre Jesús y por qué alaban a Jesús y por qué cuando oran dicen en el nombre de Jesús? Porque solo Jesús salva, porque Jesús es el Todopoderoso, porque Jesús es el Yo Soy, porque Jesús es Dios y Dios es con Jesús. Lo acabamos de leer también aquí en estas porciones de Juan. Pero vamos al Antiguo Testamento, acompáñenme por favor a Salmo 92. Quiero que vea esta porción también. Es impresionante lo que dice, y es que en realidad es toda esta porción, Salmo 92. Vamos a leer lo que dice esta preciosa escritura y márquelo, reténgalo ahí en sus anotaciones principales. Dice así, dice Salmo 92, dice, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Esta porción describe y nos enseña precisamente cómo Dios ya era desde antes de la creación, desde antes de los cielos. Entonces, ahorita vamos a ver una cuestión muy interesante. Dice, antes que naciesen los montes, queridos hermanos, y formases la tierra y el mundo. El mundo es el planeta Tierra en donde estamos viviendo. Y entonces todo el sistema solar, todas las galaxias, todas esas estrellas, todo lo que hay en el firmamento fue creado por la obra preciosa de Dios Todopoderoso, porque dice Apocalipsis que Él es el Señor, el Todopoderoso. No dudes, no dudes, Él es el Señor, Él es el Todopoderoso. Entonces, estas escrituras, estas porciones, si yo te dijera una filosofía humana no tiene sentido, y estas enseñanzas rompen con todas esas filosofías humanas que muchas veces niegan la existencia de Jesucristo. Ajá, y alegan que no es real. En algunas culturas no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios y siguen esperando al Mesías, siguen esperando al ungido, esperando al anunciado cuando Él ya dio todo por ellos. Ya vino a este mundo, ya cumplió con su tarea de morir en una cruz por nosotros, pagando esa deuda que nosotros teníamos. Entonces, nosotros, abre tu mente, abre tu corazón y cree en esta preciosa porciones que estamos leyendo ahorita. Por eso es importante que estudiemos la palabra del Señor. La preexistencia quiere decir que desde siempre ha existido Jesucristo. Y vamos a estar estudiando, si Dios nos permite, cómo en el Antiguo Testamento se presenta y se manifestaba Jesucristo. Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, así es. Entonces es muy importante y que veamos que las escrituras son muy claras. Ajá, es muy importante que nosotros siempre tengamos el fundamento bíblico para respaldar estas teorías. No somos, no somos la consecuencia de una explosión, no somos el resultado de una teoría, no somos el resultado de, ay, chin, sin querer se formó la Tierra, sin querer están los planetas. Claro que no. Dios tiene el control de cada uno de los planetas, el eje, cómo es que la traslación de la Tierra, en Job nos habla de ello. Insisto, durante este estudio de mujeres vamos a estar estudiando cómo es la preexistencia de Jesucristo, cómo Jesucristo, para conocerlo más allá y enamorarnos aún más de ese precioso varón que vive, porque Él vive, Él resucitó. Entonces, yo les pido por favor que me acompañen ahora a Juan 1.3. Vamos a continuar aquí. Juan 1.3. Y vean lo que dice esta preciosa porción. Juan 1.3. Vamos a estar ahí bastantito. Dice la escritura así. De hecho, todo el capítulo 1 nos habla de ello. Y dice así. Vamos a leer todo. En el principio era el verbo y el verbo era Dios.
con Dios, y el verbo era Dios. Este era, perdón, este era en el principio con Dios. Está hablando del verbo, está hablando de Jesús. En el 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En esta porción quiero que note usted algo muy interesante. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Esa palabra Él, porque no es un artículo, Él tiene acento. Y es muy importante que usted y yo, si creemos en un Dios todopoderoso, lo escribamos como es digno. Él lleva acento. Muchas personas, incluso en algunas porciones, lo escribe con mayúscula. Ajá, porque se refiere a la persona todopoderoso que es el Dios de Israel, el Dios que creó el firmamento, el Dios que te ha salvado, el Dios que te ama. Ajá. Y Dios es con mayúscula. Dios se escribe con mayúscula, Jesús se escribe con mayúscula, el Espíritu Santo, el Espíritu con mayúscula, Santo con mayúscula. Es muy importante que nosotros empecemos a dar ese respeto, esa importancia de referirnos al Creador del firmamento, a nuestro Salvador, al Creador de todo lo que en este mundo subsiste, ese atributo y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a darle la gloria como se merece, el honor como se merece a Él. Entonces, Él se refiere a Jesucristo. Escribámoslo como es. Dios, si usted escribe Dios con minúscula, estamos hablando de un Dios pagano, con todo respeto. Estamos hablando de un Dios ajeno. Estamos hablando de otra deidad que no estamos haciendo referencia al Dios Todopoderoso, al Santo de Israel. Ajá. Entonces es muy importante. En el versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Está hablando de Jesucristo, por Dios, en Él está la vida. Tu vida está en las manos de aquel varón. Por eso es que estamos estudiando, conociendo a Jesucristo el amado, conociendo a Jesucristo. Mira, no es cualquier persona. No es que nada más en Semana Santa le demos tributo, por decir algo, o en Navidad nada más compremos el niñito Dios. Eso no, o sea, con todo respeto, no. Dios es real, Dios es todopoderoso. Ajá. Entonces, una cosa muy importante, Dios es el Padre, ahorita lo vamos a ver. Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No es que sean tres dioses, es que los tres son uno. Los tres son uno y cada uno de ellos tiene su misión, cada uno de ellos tiene sus atributos, sus nombres, su misión para tu vida, es para tu vida. Y aquí nos está diciendo en esta porción, en el versículo 4, dice, en él estaba la vida. Y dice, y la vida era la luz de los hombres, de nosotros, de ti, de usted, de ti, preciosa mujer, y de mí. Entonces, ¿cómo no amar a aquel varón? Varón de guerra, poderoso en batallas. Todos sus grandes hazañas se siguen contando hasta el día de hoy, queridos hermanos. O tu amiga que estás escuchando, esas grandes hazañas de aquel gran varón se siguen contando hasta nuestros días. Entonces, ¿cómo no alabarle? Y bueno, si vemos otra enseñanza preciosísima, vamos a Génesis 1:1. Vamos a estar así. Quiero que me acompañes, por favor, ve tu Biblia o toma notas, pero por favor quiero que te des el tiempo de que lo leas en tu Biblia. Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice en el 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ve esto. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios en el 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue hecho. Si seguimos con la lectura, entonces vamos a estar hablando ya un poquito, mucho más. Es importante, si usted quiere leerlo en casa, por supuesto, adelante, léalo. Pero quiero que por favor usted note
cómo hace mención aquí. En el principio creó Dios. En el principio. Entonces desde antes, desde mucho antes ya estaba Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque acabamos de leer en las porciones de primera, en Juan 1:1, que dice que Él antes de que estaban los montes en Salmos, Él era. En Juan 8:48 dice, desde antes que existiera Abraham, yo soy. Yo soy. Ese nombre se le da tributo a Jehová. Se le atribuye a Jehová de los ejércitos. Entonces, queridos hermanos, ¿cómo no? ¿Cómo no confiar mi vida en el creador del firmamento? ¿Cómo no confiar mi vida? Dice esta porción, quiero que vayas a tu Biblia. Dice, separó Dios en el 2. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, de las aguas, perdón. Y dijo Dios, confía en ese Dios todopoderoso, confía en ese Dios que es capaz de con su propia voz decir y todo lo obedece. A ver, dime tú, el Señor dijo, levántense los montes y ellos se levantaron. Dijo Dios, sepárese las aguas, se separaron. ¿Qué va a hacer de tu vida? ¿Qué va a hacer el Dios todopoderoso de tu vida? Entrégale tu vida al Señor completamente. No dudes, entrégale tu economía, entrégale tu salud, entrégale a tus hijos, entrégale a tus papás, entrégale tu negocio. Mira, en qué mejores manos no puede estar. Si Él mismo con sus manos diseñó todo este firmamento. Mira, Él controla los mares, Él controla la luna. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el mar no se salga de su lugar? ¿Cómo es posible que respeten esos lineamientos? ¿Cómo la cuestión gravitacional, que tú avientas algo y regresa? Todo eso lo controla Dios, querido hermano. Todo eso lo controla Dios Todopoderoso. ¿Cómo es la lluvia? ¿Cómo son los aires? ¿Cómo las tormentas? Todo eso, si Dios dice, ellos se sujetan en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque no hay nada más arriba que Dios. Entonces, esa es nuestra misión, darte a conocer de ese Dios todopoderoso, de Jesús. Jesús ya vino a esta tierra y pronto regresará. Pronto regresará, confía en esta palabra. Por favor, vamos a ver a otra gran porción. Acompáñame, por favor, a Marcos. Marcos, vamos al Nuevo Testamento, vamos a estar así Antiguo y Nuevo. Marcos, por favor, es muy importante. Perdón, antes de Marcos, vamos a Primera de Juan, me estaba saltando algo muy importante. Disculpen, vamos a Primera de Juan, es 5, Primera de Juan 5:7. Quiero que vean esta porción, es muy interesante, desde el 6. Dice mi encabezado de mi Biblia, dice la certeza del testimonio de Dios. ¿Ve esto? O sea, es la certeza, es de verdad creíble, es de credibilidad. No dudes, porque sí es seguro. Sí tú puedes confiar en la palabra del Señor. Sí confía en estas escrituras, en estas porciones. Dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu, ve esto, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, y el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Estos tres concuerdan. Y vuelve a decir la escritura en el versículo 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. No dudes en la Trinidad. No dude, querido hermano, usted amigo que me está escuchando, no dude.
Por supuesto que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es uno mismo. Y cada uno de ellos tiene su gran misión para su vida. Ajá. Entonces aquí ya vimos cómo el verbo se refiere aquí, el verbo es Jesucristo. El verbo es Jesucristo. Y ya vimos ejemplificado en Génesis, en Salmos, cómo los tres ya estaban accionando, ya estaban activos desde antes, desde Génesis 1:1. Los tres ya estaban trabajando. Entonces, ¿cómo es la preexistencia de Jesucristo desde antes? Jesucristo no se hizo visible en el Antiguo Testamento para morir en la cruz de ninguna manera. Él siempre ha existido desde antes de los tiempos, desde antes de los siglos. Él es el Todopoderoso. Él es el Señor. Él vive, querida hermana. No lo dudes. ¿Cómo no confiar mi vida en Él? ¿Cómo no confiar mi vida al Todopoderoso, al Santo de Israel? No dudes, no temas. Ningún arma que se levante en contra de ti prosperará si tú confías en el Todopoderoso. Nadie que se levante en contra de ti con amenazas, con cosas, con injurias. Si tú estás del lado del Todopoderoso, mi querida hermana, el Señor te va a defender. Tus hijos están confiados. ¿Tienes miedo de la vacuna? ¿Tienes miedo del COVID? Nada, mi querida hermana, nada puede hacer ninguna guerra en contra tuya si tu vida le pertenece a Jesucristo. Confía en Él, entrégale tu vida a Jesucristo porque Él ya dio todo por ti. Dios ya se despojó de su precioso Hijo por amor a ti, por amor a mí, por amor a todo el mundo. Si tan solo le confiáramos nuestras vidas, si tan solo creyéramos en su bendita palabra. Y bueno, este estudio es preciosísimo y vamos entendiendo cómo Jesucristo es desde el principio y no dudes, creemos, por supuesto que creemos que la preciosa palabra proviene del Dios Todopoderoso. Son escrituras muchas veces increíbles, muchas veces que no los podemos entender a primera instancia, a primera leída, no, necesitamos la presencia del Espíritu Santo para que ilumine esta mente, para que consuele este corazón, para que cambie esta mente de tantas cosas, de tantas enseñanzas que nos separan de Dios. Entonces ahí vemos cómo es tan importante siempre que vayas a un estudio bíblico, que alguien te diga algo del Señor, un fundamento bíblico, porque somos humanos y nos podemos equivocar, claro que sí. El único que no se equivoca es el Shaddai, el Todopoderoso. Jesús, confía en Él. Bueno, Jesucristo afirmado en el Antiguo Testamento. ¿Quieres verlo? Vamos a vamos a Salmos 2. Este capítulo, todo el capítulo es muy interesante, es muy importante para el estudio que estamos viendo ahorita. Y dice esta porción, y habla de la promesa del Mesías. Ya vimos al inicio de nuestro estudio que Jesucristo es el mismo. Cristo y Jesucristo es el mismo. No dudes, no dudes. Y dice en el Salmo 2, triunfo y reino del Mesías. Triunfo y reino del Mesías. Dice, vamos a leer, en el 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo de esto, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El 4, el que mora desde los cielos se reirá y el Señor se burlará de ellos. Aquí está hablando de lo que iba a pasar nuestro Señor Jesucristo. El 5, luego hablará a ellos con su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Y ve esto, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Ve el 8, dice, pídeme y te daré por herencia a las naciones, y con posesión tuya los confines de la tierra. Esta porción es tremendamente, está anunciando lo que le iba a acontecer a nuestro Señor Jesucristo, y dice, habla de lo que iba a suceder en el sacrificio, pero quiero que vayamos al 12, honrad al Hijo, para que no se enoje, ve esto, y parezcáis en el camino, pues inflama pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Dios es bueno, Dios es poderoso,
Dios dio a su Hijo, lo persiguieron, lo marginaron, lo crucificaron, no creyeron en Él. Y el Señor le dice, tú eres mi Hijo, en quien tengo complacencia, dice en los evangelios. Pero sin embargo, tenía que cumplir una gran misión nuestro Señor Jesucristo, morir en una cruz. Y al final de la crucifixión de Jesucristo, en obediencia al Padre, dice, consumado es. Quiere decir esta palabra, hecho está. ¿Y todo por qué? Todo por amor, querido hermano. Todo por amor a ti. Y en esta porción, en el versículo 8, dice, pídeme y te daré. Entonces, en los evangelios hace una mención, cuando Jesucristo ora, hace una oración, pero no pidiendo riquezas, por supuesto, claro que no, sino intercediendo por ti y por mí, querido hermano, porque nuestro Señor Jesucristo ya era, es y ha de venir. Él no tiene fin, Él no tiene un límite, Él vive para siempre, su reino es eterno. Entonces Él ya sabe lo que va a acontecer en los días futuros, querido hermano. Y por eso nuestro Señor Jesucristo intercedió a Dios por ti y por mí. ¿Qué es esto? Que mantengamos la fe, que no desmayes, que te mantengas listo, que te mantengas pegado a las Escrituras. Es cierto, vas a vivir traiciones, vas a vivir fraudes, tú también los vas a hacer. Vamos a estar combatiendo, porque hay una parte que debemos de entender, hermosas mujeres, que seguimos siendo humanos. Seguimos en este cuerpo que muchas veces nos hace ser débiles y flaqueamos. Pero levántate en el nombre de Jesús. Levántate, dice la Escritura, que 7 veces hay que perdonar, más de 70 veces, 70 veces 7, dice la Escritura. Siempre. Es igual a siempre. Tú la vas a regar siempre, y el prójimo con el que vivas o con quien no sé te identifiques en este momento la va a estar regando. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ver a Jesucristo en aquella persona, porque ese es el mandato del Señor, amarnos, si no tenemos acceso al Padre de esta manera. Entonces aquí vemos cómo a nuestro Señor Jesucristo lo rechazaron, lo marginaron, lo señalaron, se burlaron de Él. Incluso en la actualidad hay personas que no creen en Jesucristo, sin saber que sin Jesucristo no podemos llegar al Padre, no podemos llegar a Dios. Y bueno, Jesucristo confirmado. Vamos a Juan 8 otra vez. Entonces aquí Jesucristo anunciado, Jesucristo ya profetizado de lo que iba a pasar en el Antiguo Testamento. Vamos a Juan, y quiero que volvamos a leer por favor esta porción. Juan 8:58. Juan 8. Hoy estoy en Lucas, perdón. Marcos. Juan 8. Perdón. Me faltaba un poquito. Ve lo que dice esta escritura. Dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy. Aquí se manifiesta la integridad, la pureza, la preexistencia, el reinado, la grandeza de nuestro Señor. No dudes. El misterio de Jesucristo. Y un día, mi querido hermano, lo vamos a ver para siempre. Un día vamos a ver a ese gran varón que se entregó en amor, que se entregó en obediencia a su Padre precioso, que es el Dios del cielo. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos. Tremenda enseñanza, confirmado, proclamado. Vamos a esto. ¿Cómo es proclamado? Vamos a Colosenses. Es lo que estamos haciendo ahora los que evangelizan, los misioneros, Dios les bendiga. Todas las congregaciones que anuncian a Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios les bendiga, Dios les lleve a más, el Señor les guarde, el Señor les prospere, el Señor les bendiga en gran manera, porque no es fácil seguir a Jesucristo. Si Él mismo fue seguido, perseguido, incluso asesinado, porque mataron a Jesucristo, ¿qué más nosotros podemos esperar? Pero preparados, dice Pablo, porque para nosotros el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. No dudes y no tengas miedo a la muerte. También dice el apóstol Pablo que ni la vida ni la muerte nos puede separar del amor de Dios. Nadie nos puede separar. Entonces vive confiado, querido hermano. En Colosenses 1:15 dice la escritura, dice, Él es lo que hablábamos hace ratito, Él es la imagen de Dios invisible y primogénito de toda creación. Recuerdan que hace ratito estábamos mencionando la importancia de escribir el nombre de Dios, Jesús, Espíritu Santo, Él, como debe de ser, y en otra porción vimos que Él se refería a E minúscula, acento y L. Y aquí en esta porción, si usted está viendo su Biblia, quiero que vea cómo está escrito. Es muy importante, por favor, es muy importante que siempre la gramática la tengamos como es. No le cambies nada a la Biblia, por favor. Es muy importante. De lo contrario, estaríamos hablando, sería un artículo normal. El libro, pásame el libro. Pásame el cuaderno. Es un objeto. Y de ninguna manera. Aquí es con mayúscula. Y no con eso. Hasta acento tiene. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice, porque por Él, con minúscula y acento, si lo ves en tu Biblia, por favor observa esto, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, queridos hermanos, todo por medio de Él y para Él. Esta porción es tremendamente importante. Es muy importante, queridos hermanos, querida mujer que me estás escuchando. Dice que el Dios invisible. Y aquí dice, escucha, por favor, cree en esta porción. Dice, por Él fueron creadas todo lo que tus ojos puedan visualizar, fueron diseñados por Él. ¿Quién es Él? Jesucristo. ¿Quién es Él? Dios. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Los tres son uno. Todas las cosas que te puedas imaginar fueron creadas por Él, excepto la maldad. Acuérdate que hay un reino contrario. Hay un reino que quiere la competencia, que quiere desviarte, que quiere separarte del Dios Todopoderoso. Hay una fuerza, y aquí lo dice, quiero que lo veas en tu Biblia. Dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Ve esto, todo fue creado por Él y para Él. Todo, mi querida hermana. El enemigo no puede hacer nada si no es por autorización del Todopoderoso. No temas, hermanos. No temas, que el Señor está en tu vida. El Señor tiene control de tu vida. Déjame decirte que antes de que yo pudiera expresarte este estudio, por supuesto que el Señor me habla a mí. Así es, yo puedo decirlo, que igual a todos los pastores o predicadores o maestros que están exponiendo la palabra del Señor. Por supuesto que antes de que lo expongamos a la grey, al pueblo del Señor, por supuesto que el Señor nos está hablando primeramente a nosotros. Y es aquí cuando vemos la importancia de que como el Señor primeramente nos quiere corregir a nosotros, nos habla, nos nutre, nos alimenta, nos refresca, nos sana, nos reconcilia. Es todopoderosa la palabra. Y todo lo que está aquí, querido hermano, todo es para Dios. Y todo regresa a Dios, tu vida misma, insisto una vez más. Si tú le entregas tu vida a Jesucristo, vas a Él. No tengas miedo a la muerte. No tengas miedo al COVID. No tengas miedo a tal virus que se levante. No tengas miedo al cáncer. No tengas miedo a la diabetes. No tengas miedo al SIDA. No tengas miedo a todas esas enfermedades que se han levantado para infundir temor y para separarte del Señor. No temas, entrégale tu vida a Jesucristo, confía en Jesucristo, entrégale tu mente, tu corazón, y Él te puede sanar, Él te puede restaurar, Él te puede liberar. Él dice aquí, todo dominio, todo trono, todo principado, todo fue creado por Él. No temas, entrégale tu vida al Señor. Y bueno, para terminar, hay una enseñanza en el 17 de la misma porción que estamos leyendo. Dice, y Él, otra vez,
Es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y volvemos a ver cómo es posible la grandeza de Jesucristo, del yo soy, subsisten todas las cosas, todo lo que tú y yo vemos, el sol se mantiene en ese lugar porque Jesucristo, porque el Todopoderoso lo mantiene ahí. Si no ha caído, que nos dicen en las noticias que viene el meteorito, que la estrella, que esto, si el Señor lo desvía, es porque el Señor todavía no es el tiempo del Señor. Y hemos estado viendo cómo los ataques en una preciosa nación, la cual bendecimos en el nombre de Jesús, la preciosa Israel, la bendecimos en el nombre de Jesús y oramos por esa preciosa nación, que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en toda su nación y en toda su gente. ¿Cómo, cómo tienen ese blindaje? ¿Cómo no llegan? ¿Por qué? Porque el Señor lo guarda. Así esos misiles, esos dardos del enemigo, esos pensamientos, esos ataques, esos chismes, esas contiendas, esas divisiones, ponte el blindaje del Espíritu Santo. Oremos, oremos, estemos combatiendo contra esta naturaleza que muchas veces nos quiere separar del amor de Cristo, quiere hacer división en tu familia, quiere separarte, que tengas conflictos con tu esposo, quiere hacer mutilación con tus hijos, quiere hacer mutilación con tus hermanas, quiere que estés enojada con tus papás, con tu jefe de trabajo. No lo permitas. Estamos ahora en Cristo, el Todopoderoso puede tener, si tiene el control del firmamento, que no tenga control de tu mente, solamente permíteselo. Solamente démosle acceso a Jesucristo, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, por eso es esta serie, por eso es la importancia de conocer, de que no dudes, de que confíes en aquel varón que, aparte de que murió por ti en la cruz, ha existido desde siempre. Siempre. Jesucristo ha existido, no tiene fin, no tiene límite, no tiene no tiene, ¿cómo se le puede decir? ¿Qué otra cosa te puedo decir, querida hermana? Todo se sujeta al nombre de Jesucristo. Lo invisible lo acabamos de leer. Lo invisible, tienes miedo a las presencias espirituales, el fantasma, o como lo quieran llamar algunas personas, ora en el nombre de Jesús. Vamos a despedirnos en esta mañana, vamos a orar y agradeciendo al Señor que bendita sea su palabra. Vamos a orar porque sin oración, esa plática con Dios, no tenemos acceso, no tenemos comunión con el Señor Todopoderoso. Padre Santo, en esta mañana te damos gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor. Bendecimos la Biblia. Bendecimos este precioso libro, Señor. Y gracias, Espíritu Santo precioso de Dios, por habernos ilustrado en esta mañana. Creemos en la preciosa Trinidad. Creemos en ti, Dios del cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Creemos firmemente en ti. No dudamos, Señor. Creemos que Jesucristo es tu Hijo y creemos en su preexistencia. Creemos que Jesucristo ha sido desde antes que todo fuera creado, Señor, igual que tú, igual que el Espíritu Santo. Gracias por enseñarnos esta porción. La amamos, la atesoramos, Señor. Ayúdanos, por favor. Corremos a ti, Señor. Si tú eres el Todopoderoso, Señor, si tú has diseñado los montes, has creado los mares, los vientos, los mares, Señor, se sujetan a tu voz. Todo lo invisible, Señor, todas las huestes espirituales, Señor, se sujetan a tu voz, Señor. Que yo misma, Señor, como humana, me sujete a ti. Yo quiero sujetarme a ti. Yo quiero obedecer tu palabra. Yo quiero, Señor, verte un día para siempre, toda la eternidad, Señor. Gracias, Señor. Gracias por enseñarnos tu preciosa persona. Gracias por mostrarte a nosotros, Señor, lo bueno que eres, lo maravilloso que eres, Señor. Tú has creado el firmamento con un propósito, Señor. Has diseñado tantos colores, has diseñado tantas creaciones, tantas diversidades de árboles, de flores, de animalitos, Señor, de seres de la tierra, Señor. Nos has creado al hombre y a la mujer, todos tan diferentes, Señor. Qué perfecto eres, Señor. Te alabamos, te bendecimos, engrandecemos tu nombre, Señor. Y es por eso que alabamos el nombre de Jesucristo. Es por eso que te amamos
y te queremos conocer, Señor. Por favor, guíanos, Espíritu Santo de Dios. Nos despedimos en tu paz. Bendice a aquellas preciosas personas que estuvieron atentas a esta hermosa porción. Bendíceles, Señor. Restáurales. Provéeles de toda necesidad en el nombre de Jesús. Bendice sus casas, bendice sus trabajos, Señor. Prospera sus mentes, Señor. Prospera sus negocios, Señor. Bendíceles en gran manera, Señor. Gracias te damos y nos despedimos en el nombre precioso, que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, el que es, el que ya vino y el que ha de venir. A ti te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Pues muchas gracias, que Dios les bendiga. Espero que haya sido de mucha bendición este estudio, esta porción. Vuelvan a leer los pasajes que estudiamos en esta mañana. Compártanlos con aquellas personas, porque de verdad esta serie que vamos iniciando, conociendo a Jesucristo el amado. ¿Por qué el amado? Porque es mi amado ahora. Yo le amo, yo le agradezco tanto el que se haya fijado en mí con tantas cosas que traía antes. Bendito sea su nombre. Benditas sean todas ustedes, preciosas mujeres del Señor. Que Dios las lleve a más, que Dios prospere sus caminos y que la paz de nuestro Señor Jesucristo permanezca en sus hogares. Shalom. Búsquenos en Tierra Shalom. Estamos para bendecirles, ayudarles y orar por ustedes. Bendiciones.